Ok, muy pero muy buenas tardes, queridos jóvenes. Bienvenidos a este curso de Teoría y Política Económica. Como les coloqué en el WhatsApp, es gratísimo para mí compartir esta experiencia de aprendizaje de esta ciencia económica con ustedes. Mi nombre es Belkis Núñez Pérez, ¿ok? Soy economista, soy egresada de la Universidad Santa María del año 1991, es decir, ya tengo unos añitos de graduada. Tuve la suerte de trabajar en el Banco Central desde antes de graduarme hasta el año 2009, pasé 21 años por allí, había un régimen especial de jubilación y me pude jubilar. Y de allí en adelante, es decir, a partir del 2010 he estado aquí en la universidad dedicada a la docencia totalmente y bueno, contenta de poder intercambiar siempre con personas jóvenes. Me encanta, ¿cómo se llama? Compartir con ustedes, apoyarlos, ayudarlos, sientan que tienen mucho acceso a mí, ¿ok? Que siempre escriban por WhatsApp. Yo, si no les respondo en ese momento, lo haré después, pero me gusta hacer mucho énfasis en que estamos todos en este barco y que la idea es que todos lleguemos al final del recorrido, que es pasar por un proceso de aprendizaje provechoso, nutritivo, que los haga sentir a ustedes que valió la pena el destino de recursos y de tiempo que hicieron para esta materia y que obviamente se vayan con la tranquilidad y la alegría de haber aprobado, inclusive con una muy buena nota, ¿ok? Van a ver que tenemos allí elementos que nos ayudan a eso, porque no todos son trabajos o exámenes formales, sino que solamente tenemos dos parciales. Entonces ya saben, cuentan conmigo, estamos en la misma sintonía y en ese sentido quiero que todos sepan que me interesa que aprueben todos. Me encanta, eso es lo que yo busco. Me parece muy triste cuando abandonan la materia una vez que ya han hecho la inscripción, ya han pagado un dinero o cuando no la aprueban. Eso no me gusta para nada. Bienvenidos los de Caracas, bienvenidos los de Guayana y bienvenida si la tenemos con nosotros, no lo sé, a la chica de Colombia. De Guayana, ¿quiénes están? Buenas tardes, profesora. Mi persona, Bautista García. Mucho gusto, mi amor. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profe. Jesús Vargas, también de Guayana. Un placer. Perfecto, un placer, un placer. Con los de Caracas tienen toda mi consideración, los de Guayana tienen toda mi consideración y un poquito más porque, bueno, uno está consciente que las limitaciones en algunos aspectos como la electricidad, el internet, pues son un poco más difíciles allá, ¿ok? Así que, repito, cuentan conmigo para todo este proceso. Entonces, bueno, nada, vamos a comenzar. Déjenme compartir pantalla para ver rápidamente el aula virtual. Perfecto. Vamos a ver rápidamente el aula virtual. ¿Ya se ve el aula virtual? Sí, listo. Perfecto. Fíjense, lo tengo en modo estudiante, es decir, que estas son las cosas que ustedes pueden ver en la página de inicio. Van a contar con el programa, con el plan de clases y lo que yo llamo un plan de clases resumido, que es una presentación de PowerPoint y es con la que vamos a estar trabajando ahorita. Siempre estén muy pendientes de los anuncios porque todas las semanas va a haber anuncios y toda la semana vamos a estar aquí chequeando cuáles son los enlaces de las charlas que tenemos. Otro aspecto muy importante que tienen que tener presente es que en la sección de módulos van a estar, por un lado, lo que son los temas, ¿ok? Y por otro, cualquier enlace de la charla que tengamos, bien sea que la tengamos de forma síncrona o sea una charla que ya esté pregrabada, siempre va a estar disponible aquí. Y los materiales, digamos, más importantes para ustedes van a ser lo que yo llamo la guía clase, que es un documento de Word, y la unidad y la presentación de PowerPoint,
que es, digamos, la forma estructurada como yo doy la clase. Se tratan las dos cosas de lo mismo, solo que en la guía clase, pues, a veces se hacen mayores comentarios para que sea como más fluido el mensaje allí, ¿ok? En el módulo introductorio tienen nuevamente el plan de clase, el programa de la materia, este plan de evaluaciones resumido. Les dejo el perfil de competencia de egresado, que muchos de ustedes, aunque ya están en sexto semestre, no lo han visto. Y básicamente le dejo enlace de 2 libros de texto, sobre todo para estos alumnos que les gusta indagar un poco más sobre las materias que están viendo, y si sienten alguna inquietud adicional por conocer más de lo que veamos en clase, pues entonces aquí están estos enlaces, textos, sobre todo este es el enlace Francisco Muchón, Economía y Teoría y Política Económica, es el libro de texto que tengo disponible en la red, pero cualquier libro de texto sirve, ¿okay? Cualquier libro de texto, porque lo que vemos es la parte muy básica. Y este libro de análisis económico del derecho lo vemos prácticamente en la última parte de la clase, porque allí está ese enlace que logré hacer entre la economía y el derecho, pero desde la economía hacia el derecho. Es decir, cómo un abogado puede utilizar principios que le son propios a la ciencia económica para aspectos jurídicos. Entonces, bueno, ese es hasta ahora lo que tengo. Nada más les tengo el módulo de la unidad 1. Voy a ir incorporando cosas. Luego van a tener la parte de las tareas. ¿Ok? Bien, pues me imagino que a ustedes les sale ese cuadrito. Ya tienen aquí fecha para la prueba diagnóstica, tienen fecha para el foro número 1. Ahorita vamos a hablar de esa fecha y eso, pero vean que ya lo tienen disponible. ¿Ok? Entonces, bueno, es muy importante que todos acepten la invitación y que estén muy pendientes de entrar a la página, porque es una de las formas de uno saber si ustedes realmente están realizando el proceso de aprendizaje. ¿Me explico? Entonces, traten de verla por lo menos una vez a la semana. ¿Alguna pregunta sobre la página como tal? ¿No? ¿Han podido acceder a ella sin ningún problema? Sí, profe. Ok, me parece maravilloso. Ok, entonces, bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos entonces ahora sí a trabajar. Mi forma de trabajar, generalmente yo por eso hice bien en no estudiar derecho. Yo generalmente soy de las personas que desarrolla los temas con sus presentaciones de PowerPoint. No suelo ser esa persona con una memoria muy aguda y que sea capaz de llevar una oratoria si no tiene un material de base. ¿Okay? Entonces yo hago mis materiales de base y además los hago con toda la intención de que cuando ustedes los lean, pues ya tengan la información, ¿me explico? No son esos que son unas presentaciones esquemáticas, pero que luego el contenido queda cuando se hizo la presentación y no está allí disponible a la hora de que las personas vean las guías. Entonces, por eso mis guías suelen ser un poco largas y no suelen tener muchos dibujitos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la materia, hablamos ya de que se llama Teoría y Política Económica, es una materia teórica expositiva, es decir, es de taxonomía 1 y está diseñada en este formato virtual. ¿Okay? A mí me gustaba esta parte de semipresencial, pero obviamente ya está totalmente bajo el formato virtual. Me interesa recordarles que tiene una carga académica de 4 unidades, que tiene asignadas 3 horas de acompañamiento docente, 2 horas de teoría y 1 de práctica. Por eso es que les digo, a mí me gusta, en la medida que a ustedes también sean receptivos con encuentros síncronos, yo estoy muy dada a hacer encuentros síncronos porque les digo, es más, pienso que es más fácil abordar los contenidos si uno está de por medio, pero el formato es virtual y en ese sentido, reitero lo que decía el profesor Clever, es un proceso autónomo, es un proceso autodidáctico y ustedes manejan su tiempo y la forma como van a abordar la materia de la mejor manera que les convenga. ¿Okay? Eso sí, me gusta siempre hacer énfasis
que esta es una materia que en sí tiene de dedicación del estudiante 5 horas semanales adicionales de estudio. Lo que quiero decir con esto es que estoy plenamente consciente de que el sexto semestre es un semestre fuerte, un semestre donde tienen muchas materias, pero bueno, también tienen esta materia y esta materia va a requerir de ustedes disposición, ¿cómo se llama? Ganas de aprender y de formarse un poco en esta parte económica, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que les pongo aquí para que este proceso de aprendizaje sea exitoso y alcancemos las competencias que nos hemos planteado. Se necesita entusiasmo, compromiso y dedicación por parte del estudiante. Si no, no hay manera que logremos los objetivos. Tengan la confianza de que lo aprendido aquí les dará la habilidad de interpretar el contexto socioeconómico en el cual desarrollan su actividad de abogado y que contarán con una visión integral del funcionamiento del mercado y de la estructura económica de un país. O sea, me gusta que ustedes entiendan por qué los individuos nos comportamos como lo hacemos en el ámbito económico, cómo estamos organizados en una economía de mercado, cómo es la estructura de ese mercado a nivel de los dos grupos más importantes que son consumidores y productores y también a nivel macroeconómico, ¿ok? Y todo eso lo logramos pues trabajando con las herramientas con las que trabaja la economía, que incluye gráficas, incluye el uso de las matemáticas, y ahí es donde siempre consigo un poco de reticencia de parte de ustedes, al punto de que cada vez me ganan más la batalla y cada vez cedo más en no presionarlos con cálculos matemáticos. Pero de mi parte yo hago todo lo posible porque desarrollen la habilidad para interpretar gráficos, porque en esencia los gráficos son la herramienta básica de nosotros los economistas. El profesor Samuelson dice que los gráficos son al economista lo que el martillo es al carpintero. ¿Okay? Entonces esa parte es muy importante. ¿Ustedes ya han visto su perfil de egresado? ¿Lo han visto en otra materia o lo han buscado por su cuenta? ¿No? Después revisamos algunos problemas que puedan tener ustedes aparte. Me escriben al privado, porfa. Fíjense, repito, preguntaba si alguien ya ha visto su perfil del egresado. No, ¿verdad? Bien, importante entender qué estamos haciendo y por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando. Fíjense. El modelo pedagógico de la universidad se basa en el desarrollo de la formación por competencia. Para ello se hace un perfil de egresado y se crean las condiciones que permitirán desarrollar esas competencias para lograr ese perfil. Entonces, en líneas generales, ¿cuál es el perfil de un abogado? El abogado de la Universidad Católica Andrés Bello se caracteriza por ser un profesional integral que fundamenta sus acciones en la libertad, el compromiso social, la excelencia y el liderazgo, la ética, el compromiso con el Estado de Derecho, la justicia, la democracia y los derechos humanos, así como también la preocupación por el desarrollo sustentable, valores estos que se expresan en su actuación en los distintos ámbitos de aplicación en los que puede desarrollar su potencialidad. ¿Cuáles son estos ámbitos? Estos ámbitos abarcan el sistema de justicia, la función pública y judicial, el servicio privado de la profesión, la participación en organizaciones de la sociedad civil y la academia y la investigación, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y obviamente lo que se quiere, lo que distingue a nuestra universidad, desempeño que impacta positivamente en la sociedad y que lo identifica como un agente de cambio o de transformación del entorno en el que se desenvuelve. Queremos personas que sean proactivas, ¿ok? Personas que sepan de establecer prioridades, trabajar con coherencia, tener autonomía, profundidad de conocimiento, y eso solo se logra con mucha dedicación y con un buen engranaje entre todos los integrantes de esta asociación que es la universidad. ¿Okay?
Entonces, fíjense, dentro de las competencias generales, ¿las competencias generales también las han visto? ¿O esas tampoco las han visto? ¿Mm? Fíjense, las competencias generales son 4. Aprender a aprender con calidad, aprender a trabajar con el otro, aprender a convivir y servir, y aprender a actuar en el contexto internacional. Esas son las 4 competencias, y eso era lo que desarrollaba el profesor Kleber en su charla de la semana pasada. Dentro de los conceptos que el profesor Kleber habló allí, a mí me encanta uno que no mencionó él, y es que ¿qué competencias estamos hablando aquí? De lo que estamos hablando, jóvenes, de qué sabe hacer usted con lo que sabe. Es lo que nos interesa. Una vez que usted sale de la universidad y entra al campo profesional, ¿qué sabe hacer con lo que aprendió? Si no sabe hacer nada, pues lastimosamente ese proceso no fue lo fructífero que debió haber sido, ¿sí? Dentro de las competencias profesionales, allí si ustedes tienen una gama de competencias profesionales, yo obviamente aquí tengo planteadas las que competen a mi materia, y al ser una materia económica, pues tiene muy poca conexión con la mayoría de las competencias que desarrollan. De manera tal que en mi materia solamente trabajamos la competencia de aprender a aprender con calidad, y la competencia de aprender a trabajar con el otro dentro de las generales. Es decir, vamos a trabajar mucho eso, que aprendan a extraer, analizar y sistematizar información, que aprendan a comunicarse de forma oral y escrita, ¿ok? Que aprendan a aplicar los conocimientos en la práctica. Obviamente la práctica aquí es en el campo de la economía. Vamos a hacer un trabajito en equipo, es decir, que se desarrolle un poco todo lo que permite los roles cuando se trabaja en equipo. Y dentro de las profesionales tienen una competencia ustedes que se llama solución a problemas jurídicos, y dentro de esa hay una específica que es analiza los fenómenos políticos y sociales a los fines de la adecuada solución de problemas jurídicos. O sea, formalmente esas son las competencias que desarrollamos con este curso de teoría y política económica. Repito, al ser una materia del área de la economía, pues entonces realmente hay una serie de competencias que ustedes van a desarrollar que no están tipificadas dentro de su esquema de competencias, pero que yo se las pongo aquí para que entiendan qué es lo que queremos desarrollar aquí en ustedes. Entonces, ¿qué queremos desarrollar? Que sepan comprender el funcionamiento del mercado. Casi todas las economías del mundo funcionan como unas economías de mercado, de manera que es importante que ustedes entiendan cuáles son las variables de ese mercado, el rol que cumple el precio en esos distintos mercados, ¿ok? Y así como la existencia del mercado de bienes y servicios, el mercado de trabajo, el mercado del dinero, el mercado de acciones y bonos. O sea, es importante que ustedes entiendan cómo nos desenvolvemos los individuos, que siempre vamos a estar, repito, agrupados en consumidores y en productores, en oferentes y en demandantes, y vamos a estar interactuando en el contexto en el que nos desenvolvemos. ¿Ok? Que sepan explicar el comportamiento de la economía a través de gráficos. Pues los vamos a desarrollar, y bueno, cada uno llegará al nivel de detalle dependiendo de cuánto le ponga a entender cuál es el papel de la pendiente, porque es importante lo que nos dicen los gráficos, que en esencia nos dicen las relaciones entre variables, ¿ok? Entonces, bueno, esas son a nivel microeconómico las que me interesan. A nivel macroeconómico, que sepan entender cuáles son las variables macroeconómicas más importantes: PIB, inflación, tasa de desempleo, tipo de cambio, tasa de interés, y que además sepan cómo funciona la economía en su conjunto. Adicionalmente, esta materia se llama teoría y política económica, es decir, que vemos la teoría que nos tiene la ciencia económica, todos los modelos y principios, o algunos modelos y principios que nos permiten explicar comportamiento humano en este terreno de la economía, pero además, cuando hablamos de política económica, lo que hablamos es de las acciones que toman los gobiernos para mejorar resultados económicos. Eso también intentamos desarrollarlo aquí, ¿de acuerdo?
Entonces, esas serían las competencias específicas que espero yo logremos en este tema. Fíjense que a nivel de la universidad existen los niveles de dominio de las competencias profesionales y entonces están basados a nivel de profundización, de autonomía y de complejidad. Y tienen nivel 1, 2 y 3. ¿Qué van a buscar ustedes en todo el tiempo? En todas las materias van a buscar estar aquí en el tercer nivel. Es decir, en el tema de la profundización, anticipa, planifica y diseña de manera creativa respuestas y soluciones a situaciones complejas. Porque al final eso es lo que les va a tocar hacer en el ámbito en el que se encuentran. Resolver situaciones. ¿Okay? Autonomía. Asume riesgos y emprende actuaciones con total independencia. ¿Qué les va a permitir tener autonomía e independencia? Que hayan adquirido los conocimientos, ¿ok? En cada una de las materias. Complejidad. Se desenvuelve en situaciones complejas, hallando soluciones integrales y globales. Tiene muy en cuenta las interrelaciones y la transferibilidad de la misma. Este es el nivel entonces que ustedes deben buscar. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de la autonomía en el nivel 1, necesita orientación y supervisión, canaliza los casos difíciles a otro nivel. Obviamente, la universidad no lo deja a uno totalmente preparado. Una vez que uno llega al terreno de la actuación profesional, va generándose otro proceso de aprendizaje y de especialización, pero bueno, la idea es que siempre busquen la excelencia con los términos pedagógicos o intuitivamente que ustedes les sean más favorables, pero siempre, siempre buscando la excelencia. Siempre, siempre, una vez que se asume un reto, se sigue adelante con ese reto y se hace lo mejor posible, ¿ok? Volvemos entonces a la materia, a teoría y política económica. Mi materia, o esta nuestra materia de teoría y política económica, se concentra en el aprendizaje de 5 aspectos. Uno, que es la economía, cómo funciona el mecanismo del mercado es el segundo, cómo funciona la economía en su conjunto es el tercero, las herramientas de política económica con las que cuentan los gobiernos, y esta última, que es novedosa, estamos, ya tenemos el programa con esta nueva materia y todavía no lo hemos podido incorporar de lleno al aula virtual, pero estamos en eso, y aquí yo me apoyo muchísimo en ustedes. Tenemos una última que es análisis económico del derecho. ¿En qué se basa esta? En cómo se pueden aplicar principios económicos a temas jurídicos. En ese aspecto hay abogados y economistas, ¿verdad? O personas que son abogados y economistas que han estado trabajando en esta área particular o en esta disciplina en particular y han hecho unos aportes muy interesantes, ¿ok? Entonces, bueno. Esta sería la unidad temática, el nombre específico de cada una y más o menos las semanas que están destinadas para ello. Fíjense que estamos hablando de introducción al problema económico, la microeconomía, que es esa interrelación entre oferentes y demandantes de las que les hablo y que ellos son el núcleo central de las comportamientos económicos que nos interesan, porque al final, como vamos a ver cuando empecemos a ver la materia en un ratico, se trata de procesos productivos y que esos procesos productivos, que no es nada más que la combinación de factores productivos para producir bienes y servicios, esos bienes y servicios son los que nos permiten satisfacer nuestras necesidades, ¿ok? Luego, hay otros 3 actores que se incorporan en el funcionamiento o en la estructura de una economía, que son el gobierno o sector público, que son el sector externo, porque las economías comercializan con otras economías, y el sector financiero. El sector financiero existe porque para hacer esos intercambios de bienes y servicios, ¿verdad?, que realizan esos demandantes y oferentes, está de por medio una mercancía común que se intercambia por el resto de las mercancías, y esa es el dinero. Obviamente, como una gran solución para que se puedan hacer fácilmente los intercambios y se hagan las adecuadas valoraciones, se utiliza el dinero para intercambiarlo por otro bien y servicio. ¿Okay?
Entonces, bueno, esta es una idea general de lo que es la materia. ¿Qué recursos van a conseguir? Y que estamos, vimos un poco allí en el aula virtual rápidamente. Hay un video de bienvenida que esperemos que esté activado prontamente. Hay una guía de la unidad, es decir, un poco una guía preparada por el Centro de Estudio en Línea, donde está el contenido de cada unidad y las recomendaciones y retos. Luego, los materiales, fíjense que por eso se los pongo aquí en letras negritas, están los materiales de clases, guía clase que está en Word y las presentaciones que están en PowerPoint y que allí se desarrolla toda la temática de cada tema y sobre esa temática que está allí es sobre la cual se hacen las evaluaciones, ¿de acuerdo? Así que en la medida que tengan los materiales disponibles, váyanlo descargando, ténganlos en sus respectivas computadoras o teléfonos, porque esos son los materiales con los que hacemos las evaluaciones. Van a contar siempre con una videoclase. A mí me gusta hacer este tipo de encuentros todas las semanas, pero generalmente ustedes, repito, entre la hora, que son alumnos que están en diferentes lugares y otra serie de inconvenientes, generalmente ustedes son los que prefieren mantener el carácter virtual de esta materia y ver las grabaciones en cualquier otro momento. Entonces, aquí sí ya por el grupo de WhatsApp veremos qué tanto nos vamos a ver en las videoclases. En teoría, ¿verdad? Mínimo, nos vamos a ver cada 2 semanas para tener un intercambio de cuáles son las cosas que ustedes no entienden, cómo va el proceso de aprendizaje en líneas generales, ¿ok? Entonces, bueno, nuestro contacto por Zoom y por WhatsApp puede ser todo lo frecuente que se necesite. Y bueno, ahí también disponen en el aula virtual de un video de cierre, ¿ok? Fíjense, aquí yo siempre me había ocupado de ser muy clara con ustedes en que van a estudiar economía, que no van a estudiar derecho económico, que no van a estudiar normativa del derecho en la economía, no, que van a estudiar los principios económicos, que van a trabajar con las teorías y los modelos que hemos desarrollado en nuestra ciencia. Y entonces esa aclaratoria lo hago porque para muchas personas, como es un lenguaje totalmente diferente, les entra, es un choque pues para ustedes abordar la materia, ¿ok? Entonces, por eso yo trato de que entiendan que yo creo que ustedes tienen allí el tiempo que le queda. Así, perfecto. Entramos en los últimos 10 minutos de esta primera sesión. Me gustaría que nos reuniéramos 2 sesiones más, ¿ok? Así que por favor traten de acompañarme. Fíjense, vamos a cerrar entonces, vuelvo y repito, eso crea en ustedes reticencia porque ustedes decían, bueno, pero exactamente porque yo estoy estudiando esto. Entonces, en búsqueda de eso, bueno, he buscado cómo se relaciona en la economía y el derecho de manera que sea interesante para ustedes este proceso de aprendizaje. Entonces, estas son las dos, digamos, acepciones importantes. Existe pleno consenso en que en el orden jurídico altera el ámbito económico y viceversa. La forma más tangible de ver la influencia del derecho en la economía es a través de la promulgación de leyes con el fin de conseguir ciertos resultados económicos. En este sentido, las leyes son importantes para organizar la sociedad. Es decir, ustedes pudieran estar ante interpretaciones de leyes económicas y obviamente para eso tienen que tener conocimiento. Pero en la segunda parte es donde me gusta más el énfasis. Dice, Burrell nos habla de cómo estas dos disciplinas se encuentran en constante cambio a partir de los postulados que nacen de los nuevos estudios. En el derecho se trata de un sistema de regulación de conducta humana que se enfoca en la creación de normas para determinar la conducta y por ende su objetivo es influenciar las decisiones de los ciudadanos. A su vez, en la economía se trata de un sistema de predicción de conductas, tratando de adelantarse a la conducta de los ciudadanos siguiendo modelos que se consideran incentivos, costo de oportunidad, modelos. Tenemos el tema de los incentivos, el costo de la oportunidad y muchas otras herramientas del análisis económico
que son las que le permiten a los economistas entender el comportamiento humano. Entonces, en esencia, estamos hablando en las dos disciplinas de entender la conducta humana, de tratar de conseguir algunos resultados con normativas y en el caso de nosotros lo que usamos son modelos. Modelos son simplemente planteamiento de relaciones entre variables que se hacen a priori, ¿verdad? Y que nos van a permitir entender por qué las personas se comportan de tal o cual manera. Por ejemplo, saber que hay una estrecha relación entre el precio y la cantidad demandada, que cada vez que aumenta el precio va a haber un efecto de pérdida del poder adquisitivo del demandante y entonces él se va a sentir influenciado a disminuir la cantidad demandada. O sea, eso lo hacemos, repito, a través de modelos que relacionan variables. El profesor Krugman dice que los modelos son una representación simplificada de la realidad. ¿Okay? La realidad siempre va a ser mucho más compleja, pero nosotros vamos a ir estableciendo esos modelos. ¿Cómo vamos a evaluar la materia? Bueno, la primera gran noticia es que no hay exámenes finales, ¿verdad? Esta materia tenía final, así que eso hace que cambiemos un poco el esquema de estudio. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una evaluación diagnóstica. Aquí tiene 0 puntos y la tienen que entregar a más tardar el domingo que viene. Es una pregunta acerca de cómo ha sido el abordaje de ustedes con la economía. ¿Qué experiencia, qué situación los llevó a entender en algún momento que existe una ciencia particular que es la economía? Esa evaluación realmente vale 0,1 puntos del primer parcial, porque si no, no hay forma de ver sus respuestas en el aula digital, ¿ok? Luego tenemos el foro 1, que es una vez que se ve la unidad 1, tiene una serie de preguntas y esta tiene una ponderación del 10%, ¿ok? La materia, este foro tiene hasta fecha de entrega el 23 de abril. Fíjense una cosa importante, la semana que viene es Semana Santa y esa obviamente no tenemos clase. La semana siguiente cuenta como semana 2 y la otra cuenta como semana 3. Esa semana 3 es 19 de abril, pero no tomamos ese día como feriado, jóvenes, porque si no, no hay manera de cuadrar el tiempo. Usted puede decidir ver su presentación no el 19, sino el 20, el 21, no importa, pero va a contar esa semana como semana hábil para nosotros, ¿ok? Porque de verdad que es muy corto el tiempo que tenemos para el semestre. Luego tenemos el primer parcial. Ese primer parcial vale 4 puntos y lo vamos a realizar en la semana 6, es decir, el 10 de mayo. El foro 2 también es un foro de preguntas, vale de 2 puntos o 10%, tiene como fecha en la semana 7, el 21/5. Viene esta actividad que es un video, esto la vamos a hacer grupal. No sé todavía si 2 o 3 personas, porque la idea es que ustedes aborden con el país que yo les dé una narrativa sobre el desenvolvimiento de algunas variables macroeconómicas y expliquen ese proceso. Ahí no se espera que usted invente nada, que usted haga una investigación exhaustiva sobre cómo se calcula una variable, no. Ahí lo que se pretende es que usted tenga, busque, ¿verdad? Un relato interesante de cómo ha sido la evolución de cualquier variable macroeconómica en el país que yo le diga, por ejemplo, Colombia, ustedes cogen el periodo, cogen las variables macroeconómicas y sobre eso monten un guión que dure entre 4 y 5 minutos y nos expliquen comportamiento de la variable en ese periodo, el cual ustedes investigaron y consiguieron, pues. Entonces, lo más importante allí es citar la fuente, eso vale 15% y se entrega en la semana 10. Luego tenemos un estudio de caso que se entrega en la semana 14. Esta actividad también es individual y realmente es una comprensión de lectura en la cual hay un desarrollo de un texto de unas 10 páginas en las cuales organismos internacionales han hecho un análisis de cómo es la evolución de la economía y lo que me gusta evaluar allí
es que ustedes ya tengan el conocimiento de los términos económicos, las relaciones entre las variables básicas. Antes esto era el examen final, pero una vez que quitaron el examen final, yo dije, no, no puedo dejar de tener esta situación, porque esto para mí es una actividad formativa muy importante. Para mí es que ustedes digan, ah, bueno, mira, no sabía, no entendía por qué se aplicaba política fiscal expansiva para estimular la economía y ahora entiendo de qué se trata. No entendía por qué era importante saber si la economía mundial iba a crecer o no iba a crecer y ahora lo entiendo. Sí, o sea, muy importante para mí ese aspecto y por eso lo dejo como estudio de caso. Entonces, esto es individual, ¿ok? Y luego su reto más fuerte. Fíjense que el primer parcial vale 4 puntos, el segundo parcial vale 30 puntos y obviamente los parciales generalmente tienen estructuras de preguntas de selección simple con respuesta única, de verdadero y falso, de respuesta breve, ¿ok? O sea, son exámenes que hacemos, todo tiene que estar hecho por la plataforma, todo. De hecho, cualquier entrega de trabajo, todo eso tiene que ser por la plataforma, ¿ok? Finalmente, esta es la bibliografía amplia. Ya saben que tienen allí el enlace de un libro en general, que cualquier libro de economía sirve y que la base general con la que vamos a trabajar son nuestros materiales de guía clase y de presentación de PowerPoint. Entonces, bueno, me queda un minuto. Vamos a cortar la grabación mejor y abrimos el espacio para preguntas en la segunda hora. Esto no se tarda más de 5 minutos para que nos podamos volver a conectar sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no me abandonen, por favor, y nos vemos ahorita en esta segunda hora.